Quiero invitar al hermano a buscar también ahí en su casa, su Biblia, por favor. Vamos a continuar lo que estamos ya viendo. La semana pasada comenzamos la segunda epístola de Pedro. Y vimos como gran título en esta carta era un discurso de despedida de Pedro. Sabemos que nuestro amado anciano, Pedro, está pronto a morir. Él sabe que va a dejar este tabernáculo. Él sabe que el tiempo de su partida está muy cercana y por lo tanto él tiene un sentido inminente de urgencia para poder transmitir todas aquellas cosas que cargan su corazón por ti, mi amado hermano, por los hermanos que quedaban allá en esa zona de Asia, Turquía, que estaban sufriendo persecución, y no solamente eso, sino que estaban siendo acechados por falsos maestros, y que también estos falsos maestros estaban inundando la zona con falsa doctrina. Entonces, imagínate cómo estaba descargado el corazón de Pedro por sus amados hijos, por sus amados discípulos, siendo un anciano, siendo un pastor que tiene un corazón que arde por el cuidado de las ovejas. Entonces, esto hemos comenzado a ver la semana pasada, este discurso ardiente de despedida del apóstol Pedro, y vimos, por ejemplo, la semana pasada cómo él abría desafiando a un reto final. Y ese reto final para ti, mi amado hermano, para mí también, es nunca dejes de crecer en Cristo. Hermano, cuando nosotros comenzamos a pensar que las sabemos todas, es el momento que viene nuestro declive, es el momento que está haciendo una bala que está por ser expulsada o disparada contra una muralla. Te vas a encontrar de frente y de golpe con esa muralla, porque nunca debes dejar de crecer en el conocimiento de Cristo. Pero también nunca dejes de crecer en humildad, puesto que van a ocurrir cosas muy complicadas si tú no lo haces así. De esto nos está hablando el apóstol Pedro en esta mañana, y quiero invitarte, mi amado hermano, a buscar ahí en tu Biblia la segunda carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a estar parados examinando el primer capítulo de los versículos 5 al 7. En un mensaje que hemos titulado Las 7 virtudes capitales. Las 7 virtudes capitales. Antes de comenzar, déjame contarte lo siguiente. Corría el año 1995 cuando en los cines aparecía una película llamada Seven. Esta película estaba protagonizada por Morgan Freeman y Brad Pitt, y realmente era una película muy cruda y muy oscura en el sentido de cómo se iban confrontando dos detectives con una serie de 7 crímenes que estaban realizándose, pero cada uno resumía o apuntaba a uno de los pecados capitales. Realmente una película muy, muy intensa. Pero ¿de dónde surge la idea de los 7 pecados capitales? Hagamos una pequeña reflexión de esas ideas. Mira, a través de la historia ha surgido una catalogación de los 7 pecados capitales. Esta es una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. El término capital, de donde viene la idea de los 7 pecados capitales, el término capital de caput o capitis viene de cabeza en latín. Esa es la idea. Y no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados de acuerdo con el santo Tomás de Aquino. Estoy hablando de una reflexión histórica. Tomás de Aquino decía lo siguiente: un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dicen son originados de aquel vicio como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Si te fijas,
pecado capital comienza con un fin excesivamente deseable, pero que finalmente lleva a destrucción por las pasiones humanas. Eso es lo que cita Tomás de Aquino. Entonces, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo, por ejemplo, a otros hombres de la historia, San Juan Casiano y Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios, como la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Entonces, mi amado hermano, comenzando esta idea de los 7 pecados capitales, hoy día queremos contrastarlo contra las 7 virtudes capitales. Virtudes que, comenzando un deseo bueno, en la correcta interpretación, en la correcta experiencia y el correcto sentido, búsqueda del Señor, te llevan a otras cosas también que son virtudes. Vamos a comenzar entonces a leer. Quiero invitarte, por favor, ahí en tu Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Y dice la palabra del Señor así: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Dios, una vez más, y como cada tiempo que podemos pararnos, Señor, con temor y temblor en este púlpito, abriendo esta palabra que es santa, Señor, pedimos que tú nos seas guiando. Y clamo que tú seas limpiando también a este hombre, Señor, que en su carne es pecaminoso, a este hombre, Señor, que es imperfecto y que está tratando de abrir una palabra que es santa. Señor, no permita, Señor, que pueda entorpecer tu mensaje. Señor, quita cualquier cosa externa de mi mente o corazón para que seas tú hablando. Permíteme solamente ser un megáfono para que la palabra de Dios, tu palabra, Señor, sea llegando a cada uno de mis amados hermanos que están oyendo al otro lado en las redes sociales. Señor, clamo para que tú nos muestres, nos señales, nos apuntes, Señor, que no nos dejes cómodos ni quietos ante tus verdades, Señor, que nos golpeen con verdades como puños para cambiar, para cortar, para quitar de raíz todo mal que pueda estar en nuestra vida y que no nos permitan, Señor, tener esas virtudes gloriosas para tu gloria y tu reino. Clamamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como clamamos al nombre de Jesús, comenzamos a abrir la palabra de Dios. Y mi amado hermano, cuando nosotros comenzamos a abrir la palabra de Dios, es porque Dios quiere hablarte. ¿Y sabes qué? Cuando Dios habla, cosas suceden. Vamos a dejar que Dios hable. El primer punto que nosotros veremos y desarrollaremos en esta mañana es las 7 virtudes capitales. Las 7 virtudes capitales, tal como el título es el primer punto que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a partir en el capítulo 5 que nos dice:
por esta razón, bíblicamente hablando, entendemos que una predicación expositiva no puede comenzar obviando estas cosas como por esta razón. ¿Cuál es la razón? La razón, le decía el apóstol Pedro antes, que el Señor Jesucristo había desarrollado y nos había llevado por su poder y nos había concedido vida para lo que era la piedad y para el llamado glorioso y excelso de su gloria. Esto es lo que nos está diciendo. Por esta razón, porque Cristo te ha llamado para vivir una vida abundante, para tener una vida, ha depositado un tesoro en vaso de barro. Entonces, por esa razón, para su gloria y su exaltación, nosotros tenemos que entender lo que sigue. Por esta razón, también obrando con diligencia. Y aquí, mi amado hermano, el apóstol Pedro ya no está llamando ni está clamando solamente a la obra del Espíritu Santo, sino que también está poniendo una carga sobre ti. Esto es algo que tú debes obrar, esto es algo que tú debes hacer. Dice, por esta razón también obrando. Y no solamente debes hacer. El apóstol no está poniendo una carga. De hecho, ni siquiera el apóstol está acusando a nadie, sino que está hablando genéricamente a todo cristiano que oye o que leía esa carta circular en el primer siglo hasta hoy. También está hablándote a ti, hermano. No te está acusando, pero sí te está advirtiendo y poniendo carga. Por esta razón también obrando con toda diligencia. No solamente tienes que obrar, sino que tienes que ser diligente. Hoy vamos a ver una serie de contrastes. Por ejemplo, cuando hablábamos del título, hablábamos de los 7 pecados capitales. Y lo estamos contrastando contra las 7 virtudes capitales. Así que cuando dice obrando, el contraste de eso es dejar de obrar. Pedro está llamando a obrar. Y no solamente está llamando a obrar, sino que te está llamando a obrar diligentemente. Que quiere decir que esta obra no tiene que ser una obra negligente, ni perezosa, ni dejarla descuidada, sino que primero tienes que obrar, es algo que depende de ti, y debes obrar diligentemente. Esa es la idea, es algo que es importante, es algo que necesitas estar pendiente y obrando atentamente en una forma cuidada. Eso es lo que el apóstol está desafiándote en esta mañana. Debes obrar con toda diligencia. ¿Y qué debes obrar con diligencia? Lo que dice, debes añadir a tu fe. Y cuando el apóstol está hablando de la idea de obrando diligencia, añadir a vuestra fe, déjame recordarte un concepto asociado a esto. De partida, esa fe que está ahí no está dentro de esa lista, porque esa fe, mi hermano, no es tuya, no es algo que tú puedas obrar diligentemente para añadir fe. La fe sobrenatural viene solo de Dios y nada más que de Dios. Por lo tanto, por muy diligente que tú fueras, tú no puedes añadir esa fe sobrenatural a tu vida. Por eso la fe se excluye y es la piedra fundamental donde tú empiezas a construir. Esa roca, ese cimiento, no lo estableces tú, lo establece el Señor. Esa fe procede de Él. De hecho, el concepto que yo quería recordarte a todos los que han pasado por el discipulado es el monergismo. Monergismo es el trabajo de uno. Esa fe es una obra monergista de Dios. Él no te está pidiendo que aquí seas diligente. Él no te está diciendo que tú obres para tener esa fe, porque esa fe no procede de ti. Esa fe procede de lo alto, del Padre de las luces, quien va a poner el cimiento en tu vida de la fe. Él te va a regenerar, Él te va a resucitar, Él te va a dar vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Él te dice que a partir de esa obra monergista que Él hace, y que Él pone esa primera piedra que es la fe sobrenatural, sobre eso tú, hermano, debes comenzar a ser diligente y debes comenzar a construir hacia adelante. Por lo tanto, esa fe nosotros la vamos a excluir como una de las virtudes
no porque no sea una virtud en sí misma, sino porque no es algo que proceda de ti. Esa fe es una roca que es monergista y ha sido puesta por el Señor. No es algo tuyo que provenga de ti. Pero el resto de las 7 virtudes sí. Porque debemos entender que la contraparte de monergismo es sinergismo. Y sinergismo es el trabajo colaborativo, es algo que tú debes hacer. Y eso es lo que Pedro te está llamando a ti. Tú debes ser sinergista aquí. Tomando esa fe que el Señor ha puesto en ti, tú debes tomar eso como la base y comenzar a construir en forma sinergista. Por lo tanto, cuando dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid, todo eso es un proceso sinergista. Es algo que requiere tu atención, tu colaboración, tu esfuerzo. No así vuestra fe, que es un proceso monergista que no tiene que ver contigo, que no puedes obrar y que es algo que procede solamente y exclusivamente de Dios. Esta es la contraparte, por ejemplo, de aquellos que profesan o proclaman un evangelio por obras, incluyendo aquellos que proclaman un evangelio por decisión. Tú debes tomar tu decisión por Cristo. Ese deber es una obra. Por lo tanto, el tomar una decisión por Cristo, el invitar a Cristo en tu corazón, eso jamás ha sido parte de la salvación. Eso es un invento humano. Eso apunta a la idea de que tú tienes el control y lo único que señala es a Satanás en el principio en Edén, engañándote, diciéndote, y seréis como Dios. No. Dios no puede obrar nada en tu vida si tú no lo permites. Tú serás Dios. Por lo tanto, finalmente, ese es un engaño. Y cuando te llaman a tomar una decisión por Cristo, lo que te están diciendo realmente es, debes salvarte por obras. Y eso jamás ha sido expresado en la Escritura. Eso jamás ha sido parte del Evangelio. Ese es un engaño satánico. Entonces, lo que la fe está evidenciando acá es esa fe monergista, ese proceso monergista que solo proviene de Dios. Dejando esa base establecida como algo claro sobre lo cual debemos comenzar a avanzar, comencemos a avanzar y a construir sinergistamente. Entonces, ¿qué debemos añadir nosotros a esta fe que procede de Dios y solo de Dios? Y comienza el proceso de enumeración de las 7 virtudes capitales. Comencemos. Virtud. Hemos usado 7 virtudes. La virtud, hermanos, es algo bueno, es algo glorioso, es algo que es deseable, es algo que efectivamente va a ser de mucha bendición en tu vida. Cosas que son deseables para bendición y crecimiento. Esas son virtudes, cosas buenas, son como dones, se podrían decir. Entonces, lo primero que necesitas añadir a tu fe es virtud. La virtud de desear, de ser un virtuoso, de desear toda cosa buena, toda cosa piadosa para la gloria de Dios. Partiendo de la base de que si tú eres un hijo de Dios, la fe no es algo que vas a poder añadir, sino que solamente es algo que vas a poder expresar, porque el Señor ya la puso ahí. Pero construyendo, mi amado hermano, esa virtud es lo que tú debes añorar y debes trabajar ese virtuosismo en buscar toda cosa piadosa para la gloria de Dios. Y ahí hay un amplio espectro de cosas que tú puedes trabajar en virtud. Ahora, para que entiendas, por ejemplo, lo que es virtud, también vamos a ir trabajando las contrapartes como estos pecados capitales. La virtud o 7 virtudes, el primero que el apóstol en este llamado de urgencia te dice es la virtud. ¿Qué no es virtud? ¿O qué es lo contrapuesto a virtud? Vicios, defectos, pecados. Eso no tiene nada que ver con virtud. Por lo tanto, si tú vas en contra de estos 3 principios, vicios, defectos o pecados, tú podrías avanzar más claramente hacia la concepción de virtud.
Entendiendo esto, vamos a señalar el segundo peldaño para seguir avanzando en estas 7 virtudes capitales. Dice entonces, debemos añadir, y esto es como una escala que estamos construyendo, debemos añadir a la fe, que es el cimiento primario que el Señor construye, no tú, debemos añadir virtud. A la virtud, para poder señalar o sumar un paso más, debemos añadir conocimiento. Conocimiento. La idea contraria de conocimiento es ignorancia. Tú no puedes ser un ignorante de las cosas de Dios. Tú no puedes decir amar a alguien que no conoces. Tú no puedes decir amar a alguien que ha dejado toda una carta para nosotros de amor y tú nunca la has leído. Tú no sabes sus gustos, tú no sabes sus deseos, tú no sabes sus mandatos. ¿Cómo podrías tú decir que amas a Dios cuando lo ignoras por completo? Por lo tanto, necesitas añadir a la virtud conocimiento. Conocimiento verdadero. Hermano, esto no tiene que ver con el gnosis o el conocimiento magno. Por ejemplo, hay un grupo que son los gnósticos, de los cuales muchos también se desarrollan como los masones. Es que ellos buscan un conocimiento superior escondido solamente para algunos virtuosos. No, mi amado hermano, aquí el conocimiento está abierto de parte de Dios, de tapa a tapa para ti. Si tú has recibido esa fe, tú puedes entonces entrar al conocimiento glorioso de todo lo que el Señor ha dejado revelado para ti. No del oculto. Recordemos que Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pero no todo está oculto. El Señor ha revelado 66 libros desde Génesis a Apocalipsis para que tú puedas conocerle. Por lo tanto, no debes ser ni negligente ni ignorante en el conocimiento. Jeremías también dice que nosotros podemos gloriarnos en el conocimiento de Dios. Quizás es lo único en la escritura de lo que podríamos gloriarnos, de conocer y amar a este Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Pero mi amado hermano, déjame decirte que este conocimiento no solamente debe estar aquí en tu mente, sino que debe llegar a tu corazón y transformar tu vida. Porque si ese conocimiento solamente llega a tu mente, por muy bueno, por muy verdadero, por muy completo y certero que sea ese conocimiento, pero si no cambia, si no transforma tu corazón, lo único que va a hacer evidenciar un corazón envanecido. Por eso también la Biblia advierte que el mucho conocimiento envanece, no porque el conocimiento sea malo, sino por lo que tú haces con ese conocimiento. Si ese conocimiento es para confrontar a otros y ponerte sobre otros, entonces tú debes caer de rodillas a los pies del Señor y pedir perdón por tus pecados. Y Él debe humillarte, como lo hizo con Job. ¿Recuerdas cuando le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto y esto otro? Y Job lo único que podía hacer era callar. El hombre más sabio, más conocedor del mundo, callando delante de la presencia de Dios. Amado, debo exhortarte de parte de Dios y del deseo del corazón del apóstol Pedro, a que si tú estás llenándote de conocimiento por el afán de saber más que otros, entonces tú eres un vil y desdichado y estás desnudo delante de la presencia de Dios. Arrepiéntete de eso. Pero si tu corazón busca el conocimiento para exaltar su gloria, para que ese conocimiento te humille cada día más y pueda ser más manso delante de la presencia de Dios, entonces ese es un buen conocimiento, mi amado hermano. Eso es lo que el Señor está diciendo y está mostrando al corazón del apóstol Pedro acá. Por lo tanto, debes añadir a tu virtud conocimiento, pero conocimiento para ser humilde, conocimiento para ser manso, conocimiento para dar frutos, no conocimiento para ser un vanidoso ni para ser una persona orgullosa.
Conversaba con un hermano que hoy tristemente en las redes sociales, a partir de hace unos 5 o 10 años atrás, ha comenzado a surgir una nueva generación de millennials. Estos millennials que se las saben todas teológicamente, pero no son capaces de soltar su PlayStation o de lavar un plato o de hacer sus camas. Estos hombres o jóvenes que son necios, que luchan por la tilde y la coma, pero no son capaces de evidenciar ni vivir nada de lo que dicen creer. No caigas tú en eso, hermanos. Ese conocimiento es vano. Ese conocimiento es uno que no te va a ayudar. Ese conocimiento no es virtuoso. Y recuerda que lo que el apóstol te está diciendo aquí es que debes añadir a la virtud un conocimiento, y un conocimiento que debe ser en línea con el virtuosismo, con la humildad, con la mansedumbre, mi amado hermano. Si no, lo único que vas a ganar con ese conocimiento es vanidad, es envidia, y vas a caer en el pecado de Satanás, que estando en una condición especial de ser el querubín protector, el más grande, el más alto, el más hermoso, el más inteligente, cuidando el trono de Dios, miró el trono de Dios y dijo: yo debería ser Dios. Y cuando eso pasa en tu corazón, entonces tú estás fuera del juego. Así como el Señor sacó del juego a Lucero y le llamó Satanás. Cuidado, porque el conocimiento es bueno, es deseable, es virtuoso. Pero cuando tu corazón lo trastorna en algo malo, entonces tú has caído en la transgresión de Satanás. Viene orgullo, viene envidia, y con el orgullo y la envidia viene la caída. Cuidado, amado hermano. Debes tener un conocimiento, pero un conocimiento virtuoso. Al conocimiento, como tercer escalón, al conocimiento debes sumarle dominio propio. ¿De qué te sirve un conocimiento si ese conocimiento no afecta en nada a tu vida? No afecta en nada tu carácter. Eres una persona que está descontrolada. Eres una persona que no tiene esperanza. Eres una persona que no está sometida a la soberanía de Dios. Eres una persona que por causa del estrés, de las circunstancias, de las cosas de la vida, está siendo destruido día a día a pesar del conocimiento. Si ese conocimiento no te da convicciones y no te da certezas, entonces tú no tienes dominio propio. ¿Cómo podrías estar muriéndote de ansiedad cuando dices creer y conocer y amar y glorificar a un Dios 3 veces santo? Dices conocer, amar, conocer y glorificar a un Dios que es soberano. Si ese Dios es soberano, ¿no deberías tú estar en control, en dominio propio de tu vida, aunque el mundo esté cayendo sobre ti? Hermanos, esto es serio. Esto es muy importante, porque cuando tú, mi amado hermano, dices conocer a Dios, dices amar a Dios, pero no confías en Dios, entonces tu fe, tu esperanza es vana, es falso. Y eso se va a evidenciar en tu vida. Eso se va a evidenciar en tu forma de expresarte, en tus temores, en tus necesidades. Hermanos, es necesario que nosotros empecemos a dejar el control. Soltar esa cuerda para que nuestro dominio propio esté basado en la soberanía de Dios. Dios tiene el control. La Escritura dice que un rey sin dominio propio es nefasto para una ciudad. Un hijo de Dios sin dominio propio, hermanos, es nefasto para el reino. Por lo tanto, debes añadir a esa fe, a ese cimiento que el Señor te da, virtud, a esa virtud, conocimiento, y a ese conocimiento, ¿qué debe desarrollar en ti? Dominio propio. Estás sin control. Estás dependiendo del Señor. Estás esperando en su soberanía. Él es el que guarda tu vida. Él es tu refugio en la tempestad, como cantábamos antes de comenzar este mensaje. Dominio propio. Lo contrario es descontrol. Eso es. También, mi amado hermano, un cuarto cimiento, una cuarta escalera, una cuarta virtud capital es ir del dominio propio a la perseverancia. Todo esto, hermano, debe llevarte a una vida que debe dar un fuego continuo.
No es una llama que se prende y se apaga. No es algo que viene de golpe y que quema toda tu vida y de pronto se desvanece. Es una llama suave que se mantiene controlada, permanente en el tiempo. No es que tú hayas tenido ese primer amor y haya sido un gran bosque que se enciende y después, un año después, quedan solamente cenizas. Hermano, no. Es algo que debe permanecer constante en el tiempo. Todas estas virtudes deben ir permaneciendo. Perseverancia en el reino, perseverancia en esta manifestación gloriosa de quien dice ser en Cristo Jesús, una perseverancia en obras para Dios, una perseverancia en evangelismo, una perseverancia en hacer discípulos, una perseverancia en poner tus dones y talentos para la edificación del cuerpo del Señor, que es su iglesia. Perseverante. Lo contrario a perseverante es ser perezoso. Hermano, no seas flojo. No seas flojo en las cosas que tienen que ver con Dios. En lo que requiere diligencia, diligencia. Pero diligencia en control, diligencia en conocimiento, diligencia en humildad y en amor a partir de la fe. Todo eso es lo que nosotros debemos ir conociendo. Y el apóstol estaba tan no angustiado porque él conocía a su Dios, pero sí era algo tan diligente para él dejar esto para ti hoy, porque él veía las falencias de los hijos de Dios a través del mundo, mismas falencias que nosotros tenemos, y por eso nos da estas 7 virtudes capitales para que nosotros podamos estar atentos no solamente a conocerlas, sino a ponerlas por obra, mi amado hermano. Porque es algo que tú debes obrar, es algo que tú debes añadir, es algo sinergista a partir del primer trabajo, a partir de la piedra principal que el Señor ha puesto, que es esa fe. Entonces, hemos visto la virtud, hemos visto el conocimiento, hemos visto el dominio propio, veamos la perseverancia también, y luego la piedad. Dice, a la perseverancia añade piedad. Y la piedad, mi amado, es ese sentido de bienestar, de bendición. Es eso que tiene que ver con lo santo, con lo puro, con lo correcto. Es lo que uno se podría decir es ser bueno, santo, justo. Lo contrario a la piedad es saña. ¡Oh, es un odio con saña! ¡Oh! Eso no es piadoso. Eso realmente no tiene nada que ver con Dios. Eso que se mueve en tu corazón, que brotan ascuas en contra de uno o en contra del otro porque hizo tal o porque dejó de hacer tal, esa saña que brota, eso no tiene que ver con la piedad. Eso tiene que ver con inmundicia, eso tiene que ver con saña, eso tiene que ver con crueldad. De hecho, Spurgeon lo planteaba muy bien. En un juego de palabras, Spurgeon expresaba lo siguiente: mal por mal es animal. Si tú me haces mal, yo voy y te hago mal. Eso no tiene que ver con nada que nosotros podamos hablar de la piedad. Eso tiene que ver con bestialidad, con brutalidad. Eso es animal. Si tú me haces mal, yo te hago mal. Es como cuando tú atacas a un animal. Tú atacas a un animal y de vuelta el animal te va a atacar también. Mal por mal es animal. Fíjate también que Spurgeon decía, mal por bien. Si alguien te está haciendo bien y tú le estás dando mal, eso no es animal, eso es satánico, eso es demoníaco. El Señor no ha dicho que nosotros debemos responder cuando nos hagan mal, con mal. Y si te están haciendo bien y tú estás respondiendo con mal, entonces Satanás ha inundado tu corazón. Satanás ha inundado tu corazón. Por eso Spurgeon decía, cuando se devuelve, cuando te dan bien y tú devuelves mal, eso es del diablo. También decía Spurgeon, cuando tú recibes bien y devuelves bien, eso es humano, eso es normal. Si a ti te dan bien, tú vas y devuelves bien. Casi la norma.
Por eso también el Señor decía, si un buen padre o un mal padre da buenas cosas a sus hijos, hermano, ¿cómo no un padre bueno? Y eso hace una idea de que aquellos que recibimos bien, hacemos bien. Es casi lógico, eso es humano. Eso es esperable en general, en la gran mayoría de los casos. No siempre, pero en la gran mayoría de los casos. Y por último, Spurgeon señala, pero cuando te hacen mal, y a pesar del mal, tú respondes con bien, eso, mi amado hermano, eso es divino. Eso es de Dios. Eso es piadoso. Entonces, comenzamos a construir esa escala de las virtudes capitales, hablando de que esta base que el Señor pone de la fe, añadimos virtud, añadimos el conocimiento correcto, santo, puro, humilde, lleva al dominio propio, que hace lo mismo, de ahí a perseverar en eso, luego a la piedad. Y a la piedad, fraternidad. Después de todo esto, a la piedad, fraternidad. Ese estar juntos como hermanos, ese deseo, esa añoranza de querer estar y compartir como hermanos. Eso es fraterno. Viene de la idea de ese amor fileo, hermandad, familiar. ¿Cuál es el contraste de lo fraternal? La hostilidad. Cuando tú muestras hostilidad, no eres fraterno. Cuando tú estás siendo hostil, no estás siendo fraterno. Estás siendo precisamente alguien que está atacando. Y cuando tú estás atacando, sin duda no estás haciendo unidad, estás haciendo división. Cuando tú estás en un ambiente familiar, de una cena, de un refrigerio, están todos en unidad. Pero cuando tú estás en un ambiente de hostilidad, es como cuando tú ves dos posiciones en una guerra. Estos son los que están desarrollando las hostilidades, están atacando al otro, están bajo fuego hostil. Hermano, cuando tú eres hostil, no eres fraterno. Eso es lo que tienes que entender. Hay otra palabra que hoy día está de moda, pero que es una muy mala palabra, que es la sororidad. Cuando hablan, por ejemplo, de fraternidad entre mujeres, están hablando de sororidad. El feminismo lo usa mucho. Tenemos que ser sororas, dicen las mujeres, estas feministas empoderadas. Pero realmente esta sororidad no tiene que ver con virtuosismo, ni tiene que ver con fraternidad, sino que tiene que ver con una mala fraternidad que está atrincherada en contra o siendo hostil contra los que están en contra. En este caso, ¿quién estaría en contra supuestamente de estos desvaríos feministas? Los hombres. Ellas dicen, por ejemplo, no hay hombre bueno. De hecho, todos los hombres deberían estar muertos. Y como yo pienso eso como mujer, tú debes ser sorora conmigo y pensar lo mismo. Eso no es fraterno, eso no tiene virtuosismo alguno. De hecho, eso es una gran estupidez realmente. Eso no tiene que ver con nada que tenga que ver con la fraternidad. Ser sorora o tener sororidad en el ambiente feminista, eso no tiene que ver con nada que tenga que ver con Dios. Nada. Por lo tanto, si tú, mi amada hermana, estás con esta idea de la sororidad, quítalo de una vez de tu vocabulario, porque esto no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver con ser hostiles hacia otros que piensan diferente a lo que yo estoy haciendo en forma animal y bestial, como lo hace el feminismo. ¿O tú piensas que es muy bueno, por ejemplo, cuando las mujeres se desnudan o defecan frente a una iglesia? ¿Eso es femenino? ¿Eso es bueno? ¿Y tú tienes que tener sororidad con ella? ¿Qué quiere decir? No condenarlas, sino que aplaudirlas. Realmente, eso es la estupidez llevada a un nivel extremo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la fraternidad. Y por último, hermano, en esta escalafón de las virtudes capitales, tenemos a la fraternidad, el amor. La perla de la corona es el amor. Todas estas cosas deben estar revestidas, deben estar cubiertas, deben estar lubricadas con el amor. Esa fe que proviene de Dios debe ser construida o comenzar tu construcción a partir de eso con virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, y todo esto como el final de la obra es el
amor. Lo contrario de amor es el odio. Eso es lo que nosotros no debemos tener. Si hay odio en tu corazón, si hay rabia en tu corazón, si hay resentimiento en tu corazón, eso no tiene que ver con el amor. Eso tiene que ver con que tú tienes que arrepentirte delante de Dios. Tienes que sacar todo el veneno que está en tu corazón, entregarlo al Señor para que en el dominio propio, en la virtud, esa fe que te ha lavado, si te ha lavado el Espíritu Santo en la regeneración, entonces no puede haber ese veneno ni ese odio en tu corazón, porque eso demuestra lo contrario a las virtudes. Eso tiene que ver más con los pecados capitales. Si tú te fijas, los pecados capitales, como hablamos al principio, eran la soberbia, la avaricia, la envidia y la ira. Esos cuatro son está muy estrecho. La soberbia puede llevar a la envidia a la ira o al odio. Por lo tanto, mi amado hermano, cuando eso pasa en tu corazón, tú no estás apuntando a las 7 virtudes capitales, estás apuntando a los 7 pecados capitales. ¿Dónde está parado tu corazón hoy? Si tú pudieras examinarte a la luz de la Escritura, si la Escritura pudiera desnudarte, no para que otros te vean, sino para que tú pudieras ver. Hermano, ¿dónde estás parado hoy? ¿En qué peldaño estás? ¿Cuántas cosas ha evidenciado Dios en estos breves minutos que hay en tu corazón y que necesitas desechar rápidamente? Porque, hermano, si en vez de virtudes capitales hay pecados capitales, entonces tú estás rumbo a condenación. Tú no estás subiendo escaleras, tú estás bajando raudamente al infierno, pensando incluso que hay algo de bueno en ti, pensando incluso que podría llegar a ser salvo, cuando las evidencias de lo que hay en tu corazón te muestran que no. Entonces, mi amado hermano, esto es urgente, esto es importantísimo, y por eso Pedro le daba este sentido de urgencia también. Entonces, ese es el primer punto en estas 7 virtudes capitales, el primer punto que vimos. Un segundo punto, y ya solamente para reafirmar esta idea principal, es abundando en estas virtudes. Segunda de Pedro 1, del 8 al 9 nos dice: pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos, ni estériles, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque al carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros leemos esto, rápidamente ahondamos en este segundo punto, abundando en estas virtudes. Pues estas virtudes, al estar en vosotros, a ser manifiestas en ustedes, y no solamente manifiestas, sino que estar abundantemente en ustedes, no les dejarán ociosos. ¿Qué quiere decir esto? Si todas estas virtudes están abundando en tu vida, tú no vas a ser un inútil en el reino de Cristo. No vas a estar ocioso. Tampoco vas a estar estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que eres improductivo o sin fruto. Cuando estas cosas abundan en ti, tú vas a estar activo, inteligentemente y dando fruto. Es lo que está diciendo Pedro. En el verdadero conocimiento de nuestro Señor, no en esa falacia de un conocimiento falso por un lado o un conocimiento correcto pero con un fin malo, sino que en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes, el que no tiene estas virtudes, dice, es ciego o corto de vista. Si tú realmente no apuntas a nada de esto y dices ser un hijo de Dios, realmente tú estás muy ciego. Por lo tanto, no necesitas ver, tú necesitas ojos. Y también dice corto de vista. Esa palabra en original tiene que ver con la idea de miope. Tú eres un miope si no estás viviendo y no estás abundando en estas virtudes. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que una persona sin virtudes espirituales está tan ciega como alguien que cierra los ojos. ¿Has visto a los niños? Tú puedes ser como un niño en ese sentido, en una mala idea. Cuando yo jugaba con mis niños a la escondida cuando ellos eran pequeños, y empezábamos la cuenta, de pronto yo salía y ellos estaban ahí parados, no escondidos, pero estaban con los ojos cerrados. Y como ellos tenían los ojos cerrados y no veían absolutamente nada, en sus mentes ellos pensaban que nadie los estaba viendo, solamente porque ellos no veían.
Hermano, muchas veces nos pasa eso a nosotros. Pensamos que al cerrar nuestros ojos, ya está listo. Hermano, no, debes abrir tus ojos y debes ver lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo en ti y sé diligente en lo que compete a lo que tú tienes que hacer. Esto quiere decir que la persona que descuida el cultivo de los valores espirituales está ciego y no puede ver la verdad de la palabra de Dios. Tal persona puede ver las cosas terrenales que están cerca, pero es incapaz de ver las cosas celestiales que están lejos. Está espiritualmente ciego. En su primera epístola, Juan describe a la persona que declara estar en luz, pero que odia a su hermano, y dice que es como aquel que tropieza en las tinieblas, porque las tinieblas lo han enceguecido. Tú puedes ver eso en primera de Juan 2:11. Y cuando la Escritura señala que habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, no solamente eres ciego, sino también eres olvidadizo. O sea, eres ciego y tienes Alzheimer. Es lo que te está diciendo Pedro. Si tú no cultivas o manifiestas estas virtudes en tu vida, como todo hijo de Dios debería tenerla. Pedro, pasado ahora de la ilustración de la ceguera en el asunto en cuestión, dice, esta persona que no cultiva estas virtudes espirituales ha olvidado que se le ha purificado de sus pecados pasados. Esta persona ha olvidado el sacrificio de Cristo. Esta persona ha olvidado que la sangre de Cristo ha purificado toda su maldad en aquella cruz. Esta persona ha olvidado realmente quién es en Cristo. Y el olvido, mi amado hermano, es nocivo para tu vida espiritual. Tú no puedes avanzar en la vida cristiana olvidándote de la vida cristiana. Tú no puedes estar apuntando valores cristianos si no estás viviendo los valores cristianos. Finalmente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un ciego o vas a ser un miope o vas a ser como aquel hombre que estaba apuntando la paja en el ojo ajeno cuando tenía una tremenda viga en su propio ojo? Atento, hermano, a esto. Examina tu vida, abre tus ojos espirituales y si no puedes ver, clama al Señor para que puedas ver y te muestre y te desnude delante de su presencia y delante de su palabra. El olvido es nocivo para la vida espiritual. Excluye el pasado y bloquea la memoria de la gracia y del amor perdonador de Jesucristo. Este olvido en sí es un ejemplo del fracaso en el conocimiento de Cristo. Tú dices saber mucho, tú dices conocer mucho, pero si no manifiestas eso, eres un olvidadizo, por lo tanto has fracasado en el conocimiento de Cristo. Por otra parte, todo aquel que mira a Jesús con gratitud, con humildad por su salvación y sigue desarrollando una relación personal con su Señor, siempre recordará su conversión y su bautismo. Hermanos, no somos nada sin Cristo. ¿Que eres escogido? Que eres escogido no por ser el mejor, sino por ser una basura. Hermanos, de lo vil del mundo escogió Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada bueno en ti. Y Dios, por su sola soberanía, te ha escogido y apartado por amor. Esto no es para estar orgulloso de ti. Eso es simplemente para estar eternamente humillado, eternamente agradecido y exaltar eternamente al Dios y su misericordia que te ha mirado y te ha separado como una basura, hermano. Y te ha limpiado y te ha amado y te ha transformado. Entonces la elección no debería exaltarte, no debería hacerte un presumido o un pedante, sino que debería hacerte un hombre humilde, una mujer humilde que esté quebrantada sabiendo dónde estábamos, sabiendo que volvíamos constantemente a nuestros vómitos y nos revolcábamos en el cieno como el cerdo. Y de ahí nos saca el Señor. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda el enaltecimiento? ¿Dónde queda la soberbia? ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que necesitas abrir tus ojos y mirar? Es lo que el apóstol Pedro te está diciendo, con un clamor a tu vida, porque estás a punto de morir. Un tercer punto, luego de haber visto estas 7 virtudes capitales, y de abundando en estas virtudes, para cerrar ya, es una exhortación a la virtud.
Pedro cierra estas ideas desde el versículo 10 y 11 diciendo lo siguiente. Así que, hermanos, como conclusión a todo esto, mi amado hermano, sé tanto más diligente, pon más acción, pon más atención para hacer firme vuestro llamado y elección por parte de Dios. ¿Eres uno llamado? ¿Eres uno elegido por Dios? Entonces, muéstralo. Demuéstralo a través de la diligencia en estas virtudes, en mostrarlas, no como un resplandor de mírenme como los fariseos, sino como algo que no puede dejar de notarse en tu vida. Hermano, la luna llena no puede dejar de hacer notar el resplandor del sol, así como un verdadero hijo de Dios que abunda en virtudes no puede dejar de brillar, de evidenciar, de emanar la luz de Cristo en su vida. Pero una luz de Cristo, hermano, en humildad, no en soberbia. La soberbia no muestra la luz de Cristo. La humildad verdadera, el conocimiento verdadero, sí lo hace. Y sí se nota a distancia. Los hijos de Dios que abundan en virtudes irradian de luz de Dios cualquier lugar donde están. Se nota. Mas el que lo hace de forma legalista, también se nota. El ambiente se pone pesado, tenso, el pedante hiede ya. Entonces, mi amado hermano, debemos ser tanto más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis, fíjate otra vez, ser diligentes, mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Es lo que te está diciendo. Hermano, cuando estás lleno de el avance y diligentemente añadiendo la virtud, todas estas virtudes, aquí no hay redundancia, mientras las hagáis, estas cosas nunca te harán tropezar, hermano. En la luz de Dios no hay tinieblas. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Si tienes los ojos abiertos espiritualmente, en virtudes, avanzando, tú no vas a ir tropezando porque eres un miope o porque está todo oscuro, sino que la luz de Dios va a irradiar tu camino y tú no tropezarás. Pues de esta manera, cierra el versículo 11, os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no porque seas un merecedor, no porque lo hayas ganado, sino porque efectivamente tú evidenciabas al Señor que te compró y te rescató todos los días de tu vida, en todas las circunstancias de tu vida, en cada momento de tu vida. Y eso va a mostrar y demostrar que tú, desde antes de la fundación del mundo, eres uno que había sido amado, separado, santificado para la gloria de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, debes estar atento porque esta es una exhortación del apóstol a ti en cuanto a la virtud. Debes ser más diligente para hacer firme tu llamado. Debes hacer estas cosas para no tropezar, para que de esta manera, entonces, tú llegues a reafirmar, hermano, que en el fondo los otros vean que tú eres un hijo de Dios a todas luces, a toda prueba. Eres innegable delante de Dios. De hecho, ¿quién podría negar un hijo así? Te lo planteo. ¿Tienes hijos? Cuando tu hijo hace cosas que son muy buenas, cuando son cosas que te ponen orgulloso, ¿realmente negarías a tu hijo o dirías, ese que está ahí, ese es mi hijo? Hermano, lo que está diciendo Dios aquí es eso. Todo hijo de Dios que muestra estas virtudes, que crece en estas virtudes, Dios está complacido con él y lo reafirma. Ese es mi hijo, ese es mi amado hijo. Eso es lo que el apóstol Pedro te está diciendo en la mañana, mi amado hermano. Entonces, estas 7 virtudes capitales que sean un escalafón para que tú puedas caminar. Y cuidado, porque en el momento que tú dejas de caminar empiezas a retroceder. Y cuando retrocedes, entras de lleno, no a las virtudes, sino a los pecados capitales que te van a hacer abrirte una vez más a otro y a otro y a otro pecado. Debes estar abundando en estas virtudes y finalmente
tanto el apóstol como este hombre de Dios te anima y te exhorta a estas virtudes. Que el Señor ministre tu vida, que el Señor exhorte tu vida, que el Señor quebrante tu vida, pero también que el Señor añada todas estas cosas y la diligencia en ti para que puedas ponerte manos a la obra. Hay mucho por hacer. Vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más dando gracias por este día. Quiero rogarte en forma simple que tú, Señor, seas dando ojos al que no puede ver y que abra los ojos el que no puede ver tampoco. Señor, que todo lo que tú estás hablando en esta mañana sea para nuestra bendición y para, Señor, ministrar nuestras vidas, quebrantar nuestras vidas, exhortar nuestras vidas, para que abunde todo bien de tu parte en nosotros y podamos, Señor, emanar esa luz que proviene de Cristo y que se refleja en nuestras vidas cuando están en sintonía contigo. Señor, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos ya llegando al final de este culto. Solamente algunos avisos. El día martes a las 7 de la tarde le esperamos para oración. El día jueves también a las 7 de la tarde le esperamos también para lo que es el tiempo de comunión y compartir las necesidades. La próxima semana es primer domingo de el mes, por lo tanto, si bien es cierto, no podemos tomar la cena del Señor, porque la cena del Señor es ahí, en vivo y en directo, compartida en comunión con todos los hermanos, sí podemos traer y apartar nuestras ofrendas. Así que también, mi amado hermano, prepare desde ya su corazón en sacrificio, en alabanza para la gloria de Dios a través de sus ofrendas. Dicho eso, vamos a cerrar este tiempo en oración y vamos a ir a una última alabanza. Señor amado, ya cerrando este tiempo, queremos concluir precisamente con darte gracias y muchas gracias porque tú, Señor, velas por nosotros cada día. Tú, Señor, como un Padre sabio, estás aconsejando, estás disciplinando, estás exhortando, estás animándonos como a hijos. Gracias porque tú nos has dejado este legado tan maravilloso que es tu palabra, Señor. En esta hora quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están viendo, escuchando a través de las redes sociales, para que tú también sigas obrando en sus vidas, Señor. No importa la latitud en la que estés, tú eres el mismo Dios hoy y para siempre. Queremos entregar también esta última alabanza para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.